Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos otra vez todos. No me hacen caso. Muchas gracias. Seguramente deben decir que no me canso de hablar, ¿no? Pero sí, de repente sí. Qué gusto verles, hermanos, otro domingo, aquí todos reunidos. Como hemos mencionado en diferentes espacios, la verdad es que ahora que todos estamos, bueno, que todo el país, ¿verdad?, se encuentra en semáforo verde, pues es un gozo, ¿no? Saber que, ¿5 qué? ¿Cuántos? ¿4? ¿3? Es que luego me dicen así, ya te quedan 5 minutos, dijimos. Ayer tuve el privilegio de que me invitaran a predicar a la iglesia del Calvario con el pastor Pepe Aranday. Tuvieron una semana misionera, algo así, me invitaron a que compartiera, ¿no? Entonces, quién sabe si me vuelvan a invitar, hermanos, porque estuvo buena la exhortación, ¿no? Y convencer a los hermanos de que, pues, las misiones nos competen a todos, ¿verdad? Y nosotros somos de manera misioneros también, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios 5, dice que embajadores somos. Si usted se apunta con 2 Corintios 5:17, le invito a que lea de ahí para adelante, ¿no? Y entienda cuál es nuestro ministerio como hijos de Dios, el ministerio de la reconciliación. Llevar ese cortito mensaje de 3 palabras a todo el mundo que dice, reconcíliate con Dios. Entonces, fue un buen tiempo. Siempre es un gozo poder visitar la iglesia del Calvario y bueno, que ellos nos visiten a nosotros, tener colaboración con otras iglesias es importante. Ya me iba yo a poner a saludar a los que no había saludado a mi hermano Gadiel, pero bueno, ya lo saludó. Omar, ya lo saludé personalmente. Ivonne, no aprendió la lección, aquí anda otra vez. Y todos bienvenidos nuevamente, todos bienvenidos. Ya empieza a hacer calor. Usted piensa también que necesitamos un ventilador, que necesitamos a lo mejor una pantalla más grande, que necesitamos otro pastor, no, eso todavía no. Necesitamos más instrumentos, necesitamos más cantantes. Sí, pero esta iglesia es de ustedes. Entonces, cuando se hace una convocatoria y decimos, vamos a hacer un coro, pues ustedes deberían levantar la mano y decir, yo me apunto, ¿verdad? Cuando dicen, vamos a hacer una jornada de limpieza y mantenimiento, de verdad, yo le doy muchas gracias a Dios porque ayer hubo una respuesta muy, muy importante al llamado a servir en la iglesia. Éramos más de 25 personas ayer aquí trapeando, limpiando, conectando cables y demás. Entonces fue muy bonito poder compartir ese tiempo. Y lo invito para que no se lo pierda la próxima vez. Siempre son tiempos de comunión y es bueno estar en ello, hermanos. Pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie. Ya vieron el video, qué bonitos nos quedan los videos cada vez mejores. Gracias, hermano Zoom, hermano YouTube y hermano Facebook. Ahí el hermano es el que nos pone en las redes sociales y le doy gracias a Dios por mi hermano Misael, que siempre nos apoya con todo ese tema, ¿no? El día de hoy vamos a ver la tercera S de las S que estamos revisando. ¿Cuántas S son? 5. No, el otro día no sé por qué apunté 4, ¿no? Pero dije, no, si son 5, hasta yo me equivoqué, ¿no? Era 5, entonces son 5 S. Vamos a ver la tercera S. ¿Se acuerdan cuál es la tercera S? ¿Mi misión o la de ustedes? Ya, sumisión, ok. Es sumisión. La voluntad de Dios, mi razón de vivir. Y hemos partido de ese principio tan importante de que usted y yo tenemos un dueño, que el Señor nos creó, que nos creó para su gloria y que entonces todo lo que nosotros hacemos debería ser para honrarle y para glorificarle, porque para eso nos creó.
Y leíamos en Romanos 14, del Señor somos, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. Y decía en Isaías 43, entre el 6 y el 7, para gloria mía los he creado, dice, los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Son míos y son para mi gloria. Entonces, si usted está dentro de ese grupo que le gusta 2 Corintios 5:17, que le gusta Juan 3:16, que seguramente ya se aprendió 1 Juan 5:13, donde dice que usted es hijo de Dios, que usted tiene vida eterna. No los vi muy convencidos, pero sí, así es. Amén, amén, amén. Entonces, si nosotros creemos que en este libro, consígase un ejemplar, es bueno tenerlo, contiene la palabra de Dios y que literalmente está escrito para que lo entendamos así. Claro, tiene muchísimas aplicaciones, pero así como está escrito, literalmente así es como debemos leerlo, así es como debemos entenderlo y lo aplicamos de diferentes formas. Si tenemos ese dueño que se llama Dios y si Dios nos creó para su gloria, nos preguntamos entonces, ¿y cómo vivimos para Dios? Y lo leímos en Colosenses. Y decía en Colosenses 1, 9 al 14, si no habías estado acá o si recién estás tomando nota de la serie, es uno de los pasajes importantes que estamos viendo, Colosenses 1 del 9 al 14, donde decía que el Señor nos va a llenar del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hemos estado hablando mucho de la inteligencia espiritual. Dice, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y cómo es agradar a Dios? Pues agradándole, llevando fruto, creciendo en su conocimiento. Pero dice, agradándole en todo. ¿Y cómo agradamos a Dios? Pues llevando el fruto que Él espera de nosotros. Hablábamos del fruto del Espíritu Santo, que yo creo que también seguramente ya te lo sabes, ya te lo aprendiste. Y si no te lo aprendiste, después de la predicación de la semana pasada, yo creo que nos quedó claro que nuestro problema con Dios es el pecado. Y decíamos, no, pero es que Cristo ya murió por nuestros pecados. Alguien me recitó 1 de Pedro 2:24, que dice que llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y también Romanos 6:23, que porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Juan 3:16, que todo aquel que cree tiene vida eterna. Hay muchos pasajes que dicen que una vez que nosotros hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, aceptamos su sacrificio diciendo, sí, Señor, moriste por mis pecados. Entonces, dice 1 de Juan 1:9, que también me lo dijeron, ustedes que se lo saben de memoria, que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados, y no nada más perdonarme, sino también limpiarme de toda maldad. Y decíamos, pero a pesar de que soy salvo, sigo pecando. ¿Y qué hago entonces? ¿No soy salvo? Eso no quiere decir que no eres salvo, al contrario. Y hacíamos hincapié en eso. Si tú te sabes pecador, si tú sientes dolor por tu pecado, y es más, si te sientes arrepentido de haber estado pecando toda tu vida, significa que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencernos de justicia y de juicio. Bueno, de pecado, ¿verdad? De justicia y de juicio. ¿Y cuál es el juicio de Dios? La muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso fue necesario que Cristo asumiera tu lugar en la cruz y muriera por nosotros. Y decíamos, entonces, ¿quién nos librará de este cuerpo pecador? Yo no fui el primero que lo dijo el apóstol Pablo. Porque él dijo, yo quiero hacer el bien, pero mi cuerpo, encuentra una ley en mi cuerpo, en mis miembros, que me lleva al pecado. Y llegamos a la conclusión de qué debemos hacer entonces para contrarrestar esa naturaleza pecaminosa que nos lleva tan fácilmente a pecar. ¿Quién me dice hoy, no es fácil que yo peque? Gloria a Dios por tu vida, hermano. Nuestra carne es fácilmente llevada al pecado.
En la semana sin querer, digo sin querer, ¿no? Porque a veces es algo que nos sucede por no estar teniendo conciencia de Dios. Uno de los objetivos principales que yo me establecí en esta nueva serie de predicaciones, hermanos, es que entendamos lo que es tener conciencia de Dios, que somos de Dios, que Dios manda a su Espíritu Santo a nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y que Dios está presente todo el tiempo en nuestra vida. Que Él nos ve, que Él nos oye, que Él conoce hasta nuestros más profundos pensamientos. De tal forma que si tú estás consciente de Dios, va a ser más difícil o un poquito más complicado, ¿verdad? O menos fácil que peques. Pero la semana pasada hablábamos precisamente acerca de la santidad, de la ausencia de pecado, la ausencia de maldad. ¿Cómo lograrlo? Y veíamos unos pasajes del Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo yo puedo saber ante las preocupaciones, ante los afanes de la vida, el estrés, los problemas económicos de salud? ¿Cómo puedo saber que Dios puede traer paz sobre mi vida? Y entonces alguien me dice, Pastor, Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ay, el pastor está alardeando. Tenemos que entender que la palabra de Dios tiene que ser injertada en nosotros. La tenemos que memorizar. Les aseguro que ustedes esta semana memorizaron algo. Yo me aprendí por lo menos 5 passwords en mi trabajo. ¿Aprendiste algo en la semana, Sandra? ¿Te lo memorizaste? ¿Un teléfono? ¿El nombre de alguien? ¿Una nueva fórmula en la universidad? ¿Un nuevo concepto en la escuela? ¿Una nueva receta de cocina? ¿Un nuevo medicamento que administrar? Memorizamos de verdad a veces todos los días cosas. Si usted oye alguna estación de radio favorita ahí con música de la que usted quiera, ¿no? Seguramente ahora anda tarareando por ahí el estribillo de alguna canción. ¿Y cómo lo memorizó? Repitiéndolo. ¿Y qué leemos en Josué? Dice, y vas a recitar esta palabra cuando andes en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Pegan en las paredes de tu casa. Tener contacto todos los días con la palabra de Dios. Estamos todavía en marzo. En nuestro plan de lectura llevamos 3 versículos para memorizar. Y a veces decimos, ¿para qué me lo aprendo, no? ¿Quién me dice Isaías 41:10? Carmelita. Amén. ¿Tuviste miedo en la semana en alguna situación? Yo casi choco, ¿no? Entonces dije, el Señor dice, no temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes. ¿Te sentiste con debilidad en algún momento en la semana? Dijiste, no puedo más. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Necesitamos tener conciencia de Dios. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y luego nos aprendimos Pedro y ahora nos aprendimos Josué y todo tiene que ver con la palabra de Dios, hermanos. Si usted se pone a pensar lo que hablamos la semana pasada, si nuestro problema eterno es el pecado, pues contrarrestemos el pecado. ¿Y cómo lo vamos a contrarrestar?
llevándonos agua de aquí del bautisterio, que el pastor nos imponga la mano y nos diga: esta semana no peques en el poderoso nombre del... Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Por qué nuestros jóvenes andan como andan? Perdón, jóvenes. No, con guardar tu palabra. Pero les dejamos tarea a los niños, les dejamos tarea a los jóvenes y los papás. ¿Estamos haciendo que lo repitan? ¿Hacemos haciendo que lo aprendan? ¿Lo pegamos ahí en el refri, en la puerta, en donde está? ¿Tienes un calendario con versículos bíblicos que cuando ves la fecha dices: este versículo me quedó hoy? Así como a niño le doy gracias, Señor. ¿Dónde tienes la palabra de Dios? ¿Dónde está en tu vida? Tener conciencia de Dios. Si no le marcas por teléfono, pues nunca lo vas a conocer. Si no le mandas un WhatsApp, tampoco. Necesitamos estar en comunicación. Yo te invito esta semana, haz un experimento. Yo sé que te vas a descubrir gastando tiempo en cosas que no te edifican. Anota cuánto tiempo estuviste viendo televisión. Anota cuánto tiempo estuviste leyendo algo que no es la Biblia. Anota cuánto tiempo estuviste jugando Candy Crush, Minecraft, lo que usted juegue, ¿no? Príncipe de Persia, se lo jugaba yo. Pero todos lo que hagas en la semana que te lo usas para entretenimiento tuyo, toma tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas viendo videos en Facebook, en YouTube? Que no necesariamente son predicaciones del hermano Hugo, porque no me dan like, entonces yo sé que no las ven, ¿no? Entonces, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? El tema de la memorización se los decía porque luego me dicen: no, es que soy demasiado viejo para memorizar. Mentira. Al contrario. Si tienes mi edad o más, entre más intentes ejercitar tu cerebro, más saludable vas a estar de tu mente. Entonces, hazlo. ¿Y eso qué tiene que ver con la sumisión, pastor? No es la introducción de lo que vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a ver la tercera S. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿A qué conclusión llegamos? Bueno, que eso de agradarle en todo, eso de dar fruto, eso de crecer en su conocimiento y haciendo todo para el Señor, significa hacer su voluntad. Del Señor somos y hacer su voluntad buscamos. Y para hacer su voluntad necesito ser salvo. Y para hacer su voluntad yo necesito buscar la santidad en mi vida, que es dejar de pecar. Pero además, la palabra de Dios habla de que Dios quiere que nosotros nos sometamos a nuestras autoridades. La tercera S habla de sumisión. Sumisión. Y para ello vamos a orar para que podamos encontrar en la palabra de Dios lo que nos dice Dios acerca de su voluntad, diciéndonos: tenemos que someternos, ser sumisos. Vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque es hermoso saber que tú estás al cuidado de nosotros, como recitaba mi hermana Carmelita, Señor. Tú eres nuestro Dios. No debemos temer porque tú nos esfuerzas, tú nos sustentas, tú nos sostienes, Señor. Siempre nos ayudas si nosotros estamos bajo tu voluntad, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por Jesús. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Sumisión. ¿Cómo debemos entender la sumisión? Sobre todo en este mes del 8M, que no tiene mucho que pasó. Cuando hablamos de sumisión, todas las señoritas del pañuelo verde, morado, las del morado, no sé si tienen que ver con Barney o algo así, pero no sé. Pero tienen significados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sumisión y cuando dice Pedro, vosotras las casadas estén sujetas, cuando dice Pablo, las casadas estén sujetas a vuestros maridos, eso suena así como, ¿cómo es posible? Que en pleno siglo XXI nos quieran tener sujetas, ¿no? Pero
los que trabajamos nos sujetamos a las empresas donde trabajamos, los que somos hijos de familia, menores de edad o no tan mayores de edad que todavía dependemos de los padres, pues nos sujetamos a las reglas de nuestros padres, ¿sí? Entonces tenemos ese tipo de sujeción. Todos, de alguna manera, nos sujetamos a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Los que manejamos, pues nos tenemos que sujetar al reglamento de tránsito. Los que leguleyan, para los abogados, los que gestionan las leyes, ¿verdad? En los tribunales y eso, se sujetan a un código civil, a un código penal. Estamos llenos de leyes, hermanos. ¿Por qué habría de ser diferente con Dios? No, es que yo no me sujeto a ninguna ley. Desde la ley de la gravedad, ¿por qué no flotas? A ver. ¿Verdad? Porque la ley de la gravedad, la fuerza de la gravedad te atrae a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, si no mal recuerdo. Otra vez está alardeando el hermano. Es que es de la única cifra que me acuerdo. No. Sumisión. ¿Qué es la sumisión? Del diccionario. 4 definiciones cortas. Sometimiento de alguien a otra u otras personas. Sometimiento. Sometimiento del juicio de alguien al de otra persona. Acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones. Acto por el cual alguien se somete a otra jurisdicción, renunciando o perdiendo su dominio o fuero. Jurisdicción. ¿No? Y siempre sucede que cuando vas al diccionario y buscas una definición, acabas buscando otras 3 palabras, ¿no? ¿Qué es jurisdicción? Bueno, nada más esa les busqué porque sí va a sonar así como, ¿qué es la jurisdicción? ¿No? Es autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes. O eso es en este sentido que lo vamos a ver, es un ámbito, o sea, un espacio, un entorno o un territorio en el que se ejerce esa autoridad o poder. Eso es jurisdicción, ¿ok? Entonces, eso es sumisión. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y en el que ustedes quieran encontrar, ¿no? Pero bíblicamente hablando, en el contexto de la palabra de Dios, ¿qué significa sumisión? Sumisión, encontré esta definición en un material del Instituto Bíblico para Principios de la Vida, que dice que es una actitud, tomen nota de la definición, después la puede tomar si quieren en el YouTube. Bueno, pero ya les dije que no lo ven, entonces mejor tómenla de una vez, ¿no? Una actitud de reverencia en la que una persona se coloca voluntariamente bajo la autoridad establecida por Dios, como un acto de fe en la soberanía de Dios. Lo voy a repetir. Sumisión es una actitud de reverencia en la que una persona se coloca voluntariamente bajo la autoridad establecida por Dios, como un acto de fe en la soberanía de Dios. Suena una definición muy, muy completa y quiero que la revisemos a detalle. ¿Por qué? Porque en primer lugar dice que es una actitud de reverencia. Y en la escuela dominical hablábamos también de actitudes, ¿no? Porque también hablamos un poquito de la sumisión. La actitud tiene que ver con carácter, hermanos. Tiene que ver con cualidades de carácter. Hablábamos de la esposa afable y apacible, ¿no? Todo eso tiene que ver con cualidades de carácter. Cuando el Señor Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, son cualidades de carácter. Lo que encontramos en el fruto del Espíritu Santo son cualidades de carácter. El carácter que Dios quiere que nosotros adquiramos de tal forma que seamos cada vez más semejantes a Jesús. Cualidades de carácter. Entonces, cuando usted tiene una mala actitud, tiene que ver con su carácter, sus valores, con las cualidades de carácter que usted tiene. Entonces, una actitud de reverencia. ¿Y cómo entendemos la reverencia? Pues la reverencia es esa actitud de respeto o de temor reverente, ¿no? En el cristianismo lo manejamos así, ¿no? Como un sentimiento de temor reverente que se expresa ante alguien o algo superior, principalmente pues a Dios, ¿verdad? Y en ese sentido la reverencia pues es una virtud fundamental en la vida cristiana, el saber
que ese temor a Dios no es un miedo de escóndete porque ahí viene el Señor, sino es un temor reverente, es un respeto a nuestro Dios por lo que Él es, ¿no? Entonces, esa actitud de reverencia, dice la definición que les estoy dando, en la que una persona se coloca voluntariamente, que esa es la otra cosa. El Señor no nos va a obligar a nada a nosotros. Pero si tú vienes delante de Dios, leemos en Hebreos 11:6, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque el que se acerca a Él es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces uno busca, Dios siempre está allí. Escuchamos la parábola de la oveja perdida y decimos, no es que el Señor me buscó, el Señor ya está allí. Nosotros somos los que debemos acercarnos a Él y buscarle. El que lo busca es necesario que crea que le hay, ¿sí? Entonces, voluntariamente, nosotros nos acercamos y buscamos a Dios. Entonces, esa es la sumisión. Primero es actitud de reverencia. Luego es colocarnos voluntariamente. Nosotros, por nuestra propia voluntad, por nuestro propio deseo, decimos, sí, creo que es cierto lo que dice la Biblia, que Dios existe, que Dios me creó. Quiero tener esa conciencia de Dios. Entonces, si Dios dice que soy salvo porque seguí las instrucciones que dice su plan perfecto para la humanidad, entonces yo me quiero colocar voluntariamente bajo esa autoridad. Y dice la definición, bajo la autoridad establecida por Dios, como un acto de fe en la soberanía de Dios. ¿Qué tiene que ver la sumisión con la fe? Pues tiene mucho que ver. La verdad es que tiene mucho que ver porque es por fe que nosotros creemos lo que dice la Escritura. Y si la Escritura dice, me voy a adelantar un poquito, si la Escritura dice, bueno, no me voy a adelantar. Si la Escritura dice todo lo que hemos estado viendo, de tal forma que usted sabe que es la voluntad del Señor que seamos salvos, que es su voluntad que también seamos santos, es porque lo leímos en la Biblia. Y si hoy usted está aquí es porque dice, oye, es cierto. Y yo creo lo que dice la Biblia. Entonces, de igual forma, es un tema de fe, el saber que la autoridad máxima de este universo que alcanzamos a ver nosotros es Dios. Y Él pone las autoridades. Entonces, desglosando nuestra definición, pues la sumisión es una actitud, en primer lugar, de reverencia. En segundo lugar, es una acción voluntaria. En tercer lugar, estamos reconociendo que Dios es esa autoridad o que Dios puso esa autoridad sobre nosotros. Y en cuarto lugar, entendemos que es un acto de fe, de confianza. ¿En qué? En la soberanía, en la sabiduría y en el plan perfecto de Dios. Fe y confianza en lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero siempre que hablamos de autoridad, siempre que hablamos de sumisión, si se dan cuenta, implica hablar de autoridad. Y si hablamos de autoridad, implica hablar de obediencia a la autoridad. Y ya definimos lo que era reverencia, ¿no? La obediencia, pues, es obviamente pues someterse a los deseos, por así decirlo, a las órdenes de la autoridad. Pero me encontré una definición que no necesariamente tiene que ver con la definición secular y dice que la obediencia es una libertad para ser creativo bajo la protección de autoridad divinamente establecida, mientras cumplimos sus deseos justos. Y hoy veíamos, voy a ver si lo tengo por aquí todavía, veíamos un par de definiciones en la escuela dominical que nos hablan de la masculinidad y la feminidad, porque siempre resulta esto, ¿no? Siempre sale, perdón que lo saque a colación, pero es algo que yo sé que a veces tiene a mis hermanas un poquito complicadas con el tema de la sumisión femenina, ¿no? Pero la definición que estamos viendo en nuestras clases de feminidad y masculinidad bíblicas dice, bueno, que la voy a leer toda. Dice que la esencia de la feminidad bíblica es una disposición libre para afirmar, recibir y nutrir la fortaleza y liderazgo de hombres dignos. Hombres dignos.
y de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones de la mujer. Entonces, hablamos de hombres dignos, no sujetarnos necesariamente a aquel que hace lo malo o busca hacer lo contrario a la voluntad de Dios, y eso también lo vamos a ver en la parte final del día de hoy. Definitivamente se requiere fe para agradar a Dios. Ya les dije, el versículo es Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué tiene que ver con la autoridad? Bueno, quiero que me acompañe a ver un pasaje que está ahí en Mateo capítulo 8. Y leamos del 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Quién hace la solicitud al Señor Jesús? Un centurión, un soldado, un militar. Y dice: Señor, mi criado está enfermo. Y el Señor Jesús comandaba en eso de su ministerio. Dijo: yo voy. Ya estamos en verde. Vamos, ¿no? Pero el centurión le dice: no, Señor. Dice: yo también soy un hombre sujeto ¿a qué? A autoridad. Y si yo le digo a alguien: ve y haz esto, entonces él dijo, reconoció la autoridad de Jesús. Dijo: no, Señor, tú no tienes que rebajarte a ese nivel, porque tú tienes autoridad para simplemente decir la palabra y que sea hecho. Una de las cosas que a mí me asombran del relato de Génesis cuando se da el evento de la creación es como la mayoría de las cosas fueron hechas por la simple palabra de Dios. Y Dios dijo y fue hecho. Y Dios dijo y fue hecho. Y Jesús dijo y el criado sanó. Y dice el Señor: no he encontrado fe semejante en todo Israel, ¿no? Entonces, definitivamente, la autoridad tiene que ver con fe. Que nosotros confiemos no en la autoridad que Dios puso sobre nosotros, sino en quien le otorgó la autoridad. Porque es lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, sumisión es un término que tiene que ver con instrucciones u órdenes militares. Es una orden que confiere responsabilidad, autoridad y recursos, lo que es la delegación de una autoridad. Pero vamos a nuestro tema. Estamos hablando de la sumisión. La tercera S es la voluntad de Dios que nosotros seamos sumisos, que nos sometamos a la autoridad, porque la autoridad ha sido puesta por Dios. Si después de que leas este pasaje quieres quitarlo de tu Biblia, arráncalo sin problema. También quita el capítulo 3 de Tito, porque dice más o menos lo mismo. Entonces, lo puedes quitar si no estás de acuerdo. Vamos a Romanos capítulo 13 y vamos a leer el versículo del 1 al 7. Romanos 13. Siempre tenemos esa opción, hermanos. Siempre podemos decir obedezco o no obedezco. Y no es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 13. Romanos 13 y leemos del 1 al 7. Y si lo nota, está en un tono imperativo, ¿no? No, pero es que el apóstol Pablo quiso decir que nada más a los que son cristianos y nos caigan bien. No. No dice eso, hermanos. Y repito, la Biblia está literalmente escrita para que la entendamos así y la apliquemos a nuestra vida. La entendamos en su contexto geográfico, histórico y demás. Dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores,
Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí, Yagis, tu maestro lo puso Dios. ¿No? Sí, el maestro que en tercero de primaria me aventó el borrador y me sacó un chipote aquí, también lo puso Dios, ¿no? Dicen, pero esa es una persona no digna de autoridad. Ah, bueno, entonces podíamos apelar a la autoridad. Ah, no se pierdan el último punto. Digo, si se duermen en el camino. No. Entonces, sométanse a todas las autoridades, dice aquí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Pero se refiere a las autoridades de la iglesia de Roma, pastor. No, habla de las autoridades en general. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. ¿Te quieres pasar el alto? Estás infringiendo una autoridad de parte de Dios. ¿Te quieres estacionar en los lugares para discapacitados? Estás infringiendo la ley de Dios. Dice, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Condenación. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Si tú estás en regla, si tú verificas, si tú pagas tu tenencia, no te andas escondiendo de las patrullas en el periférico, ¿sí? No, ¿verdad? Estás haciendo lo que establecen las autoridades. Dice, porque para infundir temor al que hace el bien, no están para eso, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? ¿Quieres no tener miedo de Hacienda? Entonces, haz lo bueno. Y aquí dice, y entonces tendrás alabanza de ella. Hasta impuestos te regresan. Digo, me han dicho porque a mí nada más una vez me regresaron, ¿no? Pero dice aquí, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, de la autoridad, porque es servidor de Dios para tu bien. A veces no leemos todo el contexto, hermanos. La autoridad está para nuestro bien, dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Tendrás alabanza de ella, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién? La autoridad, sí, lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Han sido puestas por Dios, hermano. Por lo cual es necesario estarles sujetos. Estamos hablando de sumisión, estar sujetos. No solamente por razón del castigo, o sea, no nada más porque temas lo malo, ¿no? Sino también por causa de la conciencia. ¿Cómo andas cuando no traes algo en regla? Preocupado, temeroso. Hablo de los carros porque siempre anda uno cuando anda uno con el carro tiene temes de los policías, ¿no? Que traes rota una calavera, que no traes no sé qué, que te quitaron la placa, que no está asegurado. Hay muchos temores, ¿no? Pero ahora con el COVID podrías decir, no, es que no estoy vacunado, es que no tengo el tercer refuerzo y por eso no voy a la iglesia, ¿qué tal si me contagian? Ah, no, vengan, vengan, ¿no? Entonces, ¿por qué temes? Porque no estás en regla. Porque no estás acatando las normas de la autoridad. Hablando de las empresas, ¿no? Empresas que, bueno, normalmente batallan, ¿verdad? Con estar en regla delante de la autoridad, por ejemplo, con el tema del seguro social. Muchas empresas no aseguran a sus trabajadores con el sueldo que tienen que llevar para pagar menos impuestos, por ejemplo, ¿no? Y se están cuidando de que venga el inspector y el día que saben que va a venir protección civil, entonces compran 20 extinguidores y ponen a alguien a pintar los señalamientos. ¿No es así, hermanos, en la vida real? ¿Y si estamos en regla? ¿No? Qué padre es respirar sin tener esos temores, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Ese, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. No, es que son unos rateros, se quedan con nuestros impuestos y ahí tienes el nuevo aeropuerto y que las ayudas. Hermano, ellos, las autoridades que han sido puestas por Dios, van a dar cuentas a Dios de la autoridad que les fue delegada.
Usted no juzga eso. ¿Cuándo nosotros nos vamos a oponer o vamos a apelar la autoridad? El día que ellos nos ordenen hacer algo que va en contra de Dios. Ese es el día que nosotros vamos a apelar. Pero es que ese partido, pastor, aprobaron el aborto. Bueno, tú enséñale a tus hijos. Eso no me está afectando a mí, porque yo no estoy diciendo a mi hijo, no, sí, si la riegas, abortas. Eso está en contra de lo que dice Dios, ¿no? No, es que ya autorizaron los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pues abusado, chavo, ¿no? Abusado. No me vengas con eso, ¿no? Pues sí, ellos lo aprobaron, pero mientras a mí no me esté dando una orden directa de te tienes que casar con un hombre, yo hombre, pues, no. Es opcional, ¿no? Entonces, mientras no me dé una orden directa de que yo tengo que hacer algo en contra de lo que Dios dice, listo. Que haga lo que quiera, que se robe lo que quiera, que se lo gaste en los aeropuertos que quiera, en las refinerías que quiera. Él va a dar cuentas de lo que está haciendo con el erario de la nación. ¿Sí? Dios puso las autoridades. Aquí es lo que dice. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios en Romanos 13:1. Entonces, cuando usted en su círculo social, en su familia, en la escuela donde usted se desenvuelva, y alguien llega y diga, no, ese López Obrador es ti. ¿Sabías que Dios pone las autoridades que están sobre nosotros? Ya vas a empezar, Jacinto. Pues es que eso dice la Biblia. No, pero es que tu Biblia está truqueada. No, pues ve con la Biblia que usas en tu iglesia o a donde tú tengas tu Biblia, ve y busca ese pasaje en tu Biblia. Les aseguro que dice en esencia lo mismo. Pero es que la Biblia la escribieron otros hombres igual que tú y que yo. Pues sí, pero dice ahí que inspirados por Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya ven por qué es importante retener la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que estemos preparados para toda buena obra, ¿verdad? Y esa buena obra es precisamente dar razón de nuestra fe, enseñarles el evangelio a las personas a través de eso. Entonces, leemos en Romanos 13, del 1 al 7, que Dios puso las autoridades. Dice el versículo 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Respeto a las autoridades, honra a los padres. Todos son autoridades puestas por Dios. Pero es que mi papá me pega y me golpea y me corrió de la casa. Hay formas de apelar a la autoridad si no está actuando de una manera digna, ¿verdad? Correcta, dentro de los parámetros de Dios. Pero si cometes una falta y te dan un chanclazo, ¿no? Quiero apelar a mi papá, ¿no? No. Entonces, en la estructura de la autoridad de parte de Dios, que nos rige, ¿verdad? A nosotros como seres humanos creados por Él, hechos para Él, para su gloria. En primer lugar está Él, el Dios todopoderoso que gobierna sobre todo. Dice 1 Timoteo 6:5, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Eso es lo que dice. Entonces, resumiendo, Dios es la fuente de toda autoridad. Romanos 13. Tito 3, revísenlo también. Ahí dice exactamente lo mismo. En el mismo tenor está. En segundo lugar, Dios estableció un balance de poder en los diferentes entornos donde nosotros nos desenvolvemos. Familia, iglesia y gobierno. Tenemos autoridades en todos esos ambientes. ¿Sí? Dios lo estableció allí y Él siempre ha buscado un equilibrio para nuestras vidas. Estamos seguros de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Las funciones básicas de la autoridad, de acuerdo a lo que estamos leyendo, en primer lugar vimos castigar a los malos, ¿no? A los malhechores, a los que hacen mal
Y en segundo lugar, alabar a los que hacen bien. Busca también lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el 13 y el 14. Dice, por causa del Señor, o sea, porque el Señor lo quiere, porque es cosa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es una bendición que tú respetes a tu autoridad. Es bendición de Dios para ti. Y ahora los porqués, ¿no? Porque siempre sale el porqué. Pero, ¿por qué toda persona debe estar bajo autoridad? Si lo que buscamos es hacer la voluntad de Dios, dentro de esas voluntades, ¿verdad? Ya vimos que es lo que está en la voluntad de Dios es que seamos salvos. También Dios quiere que seamos santos. Ahora Dios quiere que nos sometamos a las autoridades. Dios quiere que lo hagamos. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? En primer lugar, nos sirve incluso para entrenamiento del carácter. Vea lo que dice en Hebreos capítulo 12 y leemos del 9 al 14. Hebreos 12, de 9 al 14. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Está haciendo una comparación ahí, ¿no? Cuando nuestros padres nos daban nuestros chanclazos, cinturonazos, manguerazos, con lo que le hayan dado a usted, ¿no? Dice, y los venerábamos, ¿no? Decía, no, mi papá, lo máximo, mi mamá, lo último, ¿no? Pero te daba tus chanclazos, ¿no? Y si no, te hicieron falta, ¿no? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El Señor ha puesto a las autoridades para ello también, para que si haces el mal, ellos nos disciplinen o nos castiguen, ¿no? Incluso la espada. Hay lugares donde se aplican la del bronco, ¿no? De mochar las manos. Fue un chiste político, pero bueno. Y aquellos, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su segunda de su santidad. Eso quiere decir que también nos frenan de pecar. Nos ayudan a no pecar. Continuamos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro que no, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ejercitar, practicar, formar carácter, para entrenar, para practicar. Ajá. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿no? Sí suena eso como de cabeza, rodillas, hombros, manos, pies, ya no sé cómo va, los niños saben. Pero es para hacer ejercicio, hermanos. Para que nos ejercitemos en el carácter. Para eso nos sirve la autoridad. Y también sirve a causa de nuestra conciencia. Dice 1 de Pedro 2, 17 y 3, 7. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y en este caso hace la alusión al matrimonio. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Habla de la conciencia, ¿no? Que nuestras oraciones no sean estorbadas delante de Dios. Y por último, para que también seamos de testimonio e influencia a otros.
¿Y cómo le vas a hacer para pasar tu verificación? No, pues yo siempre pago el brinco. Pues dime dónde, ¿no? Entonces ya influimos a alguien positivamente para que también pueda verificar su carro, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, le hicimos un bien. ¿Cierto o falso? No me imagino cuando alguna señorita que se embarazó sin desearlo, ¿verdad? Y viene a ti como adulto o viene a tu casa con tu mamá, con tus padres o contigo si eres adulto, casado además, y te dice, oiga, don Jacinto, ¿no conoce usted una clínica donde me puedan hacer un aborto? Ya se pusieron serios, ¿verdad? Ya no es el brinco de la verificación. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Hay de dos, ¿no? Bueno, hay de tres. Una, le podemos dar la dirección de la clínica, ¿no? Dos, le podemos mostrar con la Biblia que está atentando contra un ser humano. Y tres, le podemos decir, no te puedo ayudar. Pregúntale a tus papás. Si nuestra autoridad principal es Dios, hermanos, y nos debemos a Él con reverencia, ¿sí? Si nos sometemos a Él voluntariamente, y a través de ello nos sometemos a los siguientes niveles de autoridad. La autoridad máxima es Dios para nosotros. Por más que le digan a usted que si usted se siente hoy oso panda, usted es oso panda, pues está en usted comer bambú, ¿no? ¿O no? Pero de eso a que usted lo haga porque dice, no, pues es que la autoridad ya lo aceptó. No, hermanos, nuestra autoridad es Dios, primero que nada. Él es nuestra autoridad. Entonces, dice también en 1 Timoteo 2, del 1 al 5, hablando con el tema de las autoridades, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Se dio cuenta en qué contexto está este versículo que usamos para decir cuál es el propósito principal de Dios? Está en el contexto de orar por las autoridades, de reconocer la autoridad, orar por todos aquellos que están en eminencia. Dice, porque esto es bueno, ¿no? Esto es bueno. Y si estamos hablando 5 o 6 domingos respecto a lo que es la voluntad de Dios y que eso es lo que agrada a Dios y que es para lo que hemos sido creados, entonces yo debería estar pensando en sujetarme a mis autoridades. Y también mencionando lo que dice Efesios 6:9, porque también se trata de hacerlo en el trabajo, hermanos. Sí en la familia, sí en la sociedad, sí con los conocidos, pero dice ahí en Efesios 6:9, y vosotros amos, dice, haced lo mismo. Primero habla a los siervos, ¿no? Le dice a los siervos que trabajen como para el Señor, ¿no? Con sus amos. Pero luego habla a los amos y le dice, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Todos estamos sujetos a autoridad. Todos estamos sujetos a autoridad. Y como ya se me acabó el tiempo, entonces tengo que decirles cuándo apelar a la autoridad. Que van a decir, no llegamos al punto. Bueno, ya estamos listos. Tenemos que sujetarnos a las autoridades. Tenemos que sujetarnos a las autoridades. Dios las ha puesto. Y esa es la tercera S. Habla de la sumisión. Ser sumisos. Tener una actitud de sumisión, una actitud de reverencia a las autoridades que han sido puestas por Dios. Y lo que dice en Romanos 13 es que todas las autoridades han sido puestas por Dios. No hay autoridad sino puesta por Dios. ¿Cuándo apelar a la autoridad? Y ya empezamos con los términos raros, ¿no? Apelar. ¿Qué es apelar? Hablando de leyes, es un procedimiento judicial mediante el cual se solicita a un juez o un tribunal superior que anule o enmiende la sentencia. Enmendar es modificar una sentencia dictada por otro de inferior rango por considerarla injusta, ¿no?
Es decir, señor, pues ya calma al presidente, ¿no? O señor director de la escuela, chéquese al maestro este que le dio un borradorazo aquí al niño, ¿no? Sí, eso es apelar, ¿no? ¿Cuándo apelar a la autoridad? En primer lugar, cuando falten a su deber. Es algo que tenía que hacer y no lo hizo. Entonces, apelamos a la autoridad. ¿Qué más? Cuando rebasen su deber, es cuando hay abuso de autoridad, ¿no? Oye, sí está bien que es tu hijo, pero no lo quemes con cigarros, ¿verdad? No lo quemes con la plancha. No lo cuelgues de los pies tampoco, ¿no? Entonces, todo eso son situaciones que rebasan el deber. La tercera, cuando te piden que hagas el mal. Oye, bájale tantito a los ingresos, ¿no? Para que paguemos menos impuestos. Ups. Oye, hazme una factura, ¿no? Dices que me vendiste tanto y yo te pago nada más el IVA, ¿no? Por ejemplo. De esas me han llegado varias, hermanos, ¿no? Y cuando les dices, no, pues que no es nada más el IVA, también va el ISR, ya no te piden nada, ¿no? Pero sí muchas veces sucede eso, ¿no? O cuando te dicen, oye, cómprame, en mi caso, ¿no? 10 computadoras de este tipo, ok. ¿Sabes qué? Y le subo el precio de manera exagerada por ganarme un dinero. No se vale tampoco, ¿no? Entonces, cuando te piden que hagas el mal. Si tu autoridad te pide que hagas algo malo, no lo hagas. No lo hagas porque ahí sí entonces puedes apelar a Dios en ese sentido, ¿no? Puedes apelar. Y hay muchísimos ejemplos más en la Biblia, hermanos, que podemos encontrar acerca de obedecer a nuestras autoridades, ¿no? No les mencioné el de los pastores porque iban a decir, no, pues ya te tenía que salir el peine, ¿no? Pero dice en Hebreos 13:17, dice, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y en general a los ancianos, ¿no? A los mayores, a los adultos. Hermanos, estamos en una crisis tan fuerte de valores que ya no hay respeto por los adultos, ¿no? Tengo varias historias de terror, ¿no? Con chamacos que no lo respetan a uno, pero no nada más los jóvenes, ¿no? Los mismos adultos no respetamos a nuestros iguales. No hay sujeción a la autoridad. ¿Cuántos videos circulando de personas que se oponen a buenos policías, verdad, que están haciendo su trabajo? ¿Cuántas personas inventando noticias falsas acerca del presidente y sus proyectos para demeritar lo que está haciendo? Sea bueno, sea malo, ¿no? La guerra, Rusia y Ucrania. Yo veo a dos contendientes, ¿no? Pero la información que nos llega como país de Occidente, todos contra Rusia, ¿no? A mí me cae bien Putin, ¿no? No apruebo lo que está haciendo, obviamente, pero ¿y qué dicen los del otro bando, no? ¿Qué dicen los de Rusia para allá, no? Los chinos, los de Corea del Norte. Siempre que hay un problema, hay dos frentes, ¿no? Entonces, tanto hay razones, justificaciones de un lado como el otro. Pero de verdad, los medios de comunicación nos han influido de tal forma que ya no hay respeto. Ese valor de la sumisión se está también diluyendo, hermanos. Y tenemos por ahí una profecía, ¿verdad? Que será como en los tiempos de Noé, cuando la maldad llegue a tal punto en que sea insostenible, y ahí viene el Señor por nosotros. Ahí viene el Señor por nosotros. Pero ¿qué hacer con el tema de la apelación? Bueno, si tú vas a apelar contra tu autoridad, tienes que preparar tu apelación. ¿Cómo? Bíblicamente, por favor, apela bíblicamente. Tienes que presentar tu apelación, entre que te la aprueban, que no te la aprueban, pues tienes que sufrir seguramente por negarte a hacer el mal. Si te dicen que hagas el mal, vas a sufrir, ¿no? Y si definitivamente no pasó tu apelación, vámonos al monte, hermanos. Huir
Sí, así, tal cual. Huir si te obligan a hacer el mal. Renuncia. Divórciate. No. La Biblia no dice eso. La Biblia dice sepárate, ¿no? Que no se puede vivir con él. No se puede vivir con ella. Prepara tu apelación bíblicamente, de acuerdo a lo que estamos estudiando. Presenta tu apelación a tu autoridad. ¿Y quién es mi autoridad si ya no están mis padres? ¿Para qué está la iglesia local? Les dije. Suple, ¿verdad? Esas partes de nuestra familia que ya no están. Es que soy madre soltera. No es que el pastor va a ser el papá, ¿no? Sino simplemente hay una autoridad de padre. Hay otros ancianos en la iglesia que pueden ser padres, tíos, como les quieras llamar. Pero hay autoridad en la iglesia para apoyarte en todas esas situaciones por las que tú puedes pasar, ¿no? Entonces, sujetémonos a nuestras autoridades. Es la tercera S. Sí se puede apelar a la autoridad, pero siempre con un buen sustento bíblico y apoyado por tu autoridad. Por eso, jóvenes, solteros, solteras, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Necesitamos tener el mismo manual, porque si no, el día que surgen los conflictos, no hay una autoridad que pueda mediar en esos problemas. No hay autoridad. Y entonces realmente eso se convierte en un conflicto tremendo. Para terminar, erróneamente, a veces pensamos que salirnos o resistir a la autoridad es sinónimo de libertad, hermanos. Decimos, yo no me sujeto a nadie, soy libre y soy feliz. Pero de acuerdo a todo lo que hemos podido ver en la estructura que define Dios, el ser libres realmente representa el aprender o descubrir los deseos de nuestras autoridades y responder a ellos cuando estos sean correctos y alineados con la voluntad de Dios. Y si no, apelamos, pero de una forma piadosa, de una forma adecuada y de acuerdo incluso a los mecanismos que la misma autoridad establece o que Dios establece. Y termino leyendo el versículo de Romanos 6:22, porque ahí habla sobre esto, hermanos, también. ¿Se acuerdan que dijimos que cubre varias eses? Bueno, Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, fuimos hechos libres, pero dice, y hechos siervos de Dios. Fuimos libres, pero escogimos someternos bajo la autoridad santa de Dios. Y dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a ponernos de pie y oramos. Vamos a cerrar los ojos, inclinamos nuestro rostro, por reverencia, ¿verdad? Por concentración también. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Yo sé que el día de hoy Dios nos ha hablado a varios de nosotros. ¿Por qué? Porque desconocíamos la estructura de la autoridad que Dios nos muestra en su palabra y sin querer o a veces queriendo, hemos infringido las reglas. Hemos pasado por alto nuestras autoridades y de esta manera hemos pecado contra Dios, no nada más contra nuestras autoridades inmediatas. Entonces, en este momento, pídele perdón al Señor. Dile al Señor, Señor, he pecado contra ti por no reconocer a mi autoridad con nombre X. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor. El Señor te va a limpiar, pero debes hacer algo en cuanto a esa actitud que tú tomaste en algún momento con esa autoridad. Y principalmente pecamos contra Dios. Entonces pídele perdón a Dios por pecar contra Él al no respetar a tus autoridades. Y vamos a orar. Amado Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias por esa revelación de tu voluntad a nuestras vidas, indicándonos que como hijos tuyos, principalmente, debemos someternos a toda autoridad porque han sido puestas por ti.
Ayúdanos a someternos de una manera afable, apacible, con dominio propio también, de tal forma que podamos identificar cuándo o no una autoridad es digna de que nosotros nos sometamos a ella. Pero más allá de evaluar el desempeño de nuestras autoridades, Señor, permítenos entender que si nosotros estamos viviendo en santidad y si nosotros estamos buscando hacer lo correcto todo el tiempo, como tú nos indicas también, no tenemos por qué temer a la autoridad, porque lejos de castigarnos, dice tu palabra que seremos alabados por someternos voluntariamente. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad a aquellas autoridades que nos es difícil someternos y ayúdanos a entender cuál es el paso siguiente en nuestra relación con esa persona, con esa empresa, con esa institución, contigo mismo, Señor. Ayúdanos a entender cuál es el siguiente paso que tenemos que tomar para someternos de esta forma voluntaria y confiando plenamente en tu soberanía, en tu sabiduría y en el plan perfecto que tú tienes para nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No se sienten para que entonemos un canto más. Himno número 600. ¿Sí se ve? ¿Sí está prendido?